Muy buenas tardes, amigos, hermanos latinoamericanos en todo el mundo. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro servicio de este día domingo 15 de marzo del año 2020. Esperamos que a través de este servicio ustedes sean todos llenos de la gracia y del Espíritu Santo. Antes de empezar a alabar al Señor, vamos a orar todos juntos compartiendo nuestro punto de oración. Desde Corea queremos orar por todos los países de Latinoamérica y todos los que nos están viendo a través de esta señal. Oramos por todos los coreanos y por todos los latinoamericanos aquí en Corea que están en este momento adorando a Dios y sirviendo en sus iglesias desde esta línea de internet. Pedimos también por todos nuestros hermanos que están en Seúl, en Incheon, en Suwon, en Puchon, en Asan, en Pyeongtaek, en Paju, en Ilsan, en Daejeon, en Daegu, en Busan y Cheonan. Esperamos que todos nuestros hermanos puedan ser bendecidos a través de este servicio y que la palabra de Dios pueda llegar a sus hogares a través de este medio. Vamos a orar todos juntos entonces. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta hora por permitirnos estar aquí nuevamente para glorificar tu nombre a través de este tiempo. Que tú, Señor, bendigas y nos ayudes a poder, Señor, en este día servirte en el nombre de Jesús. Señor, llénanos de tus gracias, de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a poder interceder por nuestros hermanos que no están aquí. Te pedimos también por todos los latinoamericanos que en este momento están, Padre Santo, recibiendo las noticias del coronavirus que está llegando a sus países. Muchas iglesias están cerrando sus puertas para poder llegar a la palabra de Dios a través de internet. Que tú uses, Señor, estos medios para que tu palabra nunca, Señor, regrese vacía, sino que con este tiempo nuestros corazones se fortalezcan para que cuando pase esta epidemia, esta pandemia, esta plaga, Señor, que estamos viviendo, tú nos regreses a tu hogar, tú nos regreses a tu casa, Señor, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y llenos de entusiasmo y amor para servir aquí en tu casa otra vez. También te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que están enfermos, por todos los que están en este momento pidiendo que sus trabajos sean restaurados, por los que están pasando problemas financieros por causa de este coronavirus. También, Señor, que tú les restaures a todos, que tú les bendigas a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y vamos a empezar cantando estas canciones aquí desde nuestro púlpito, empezando con esta canción que dice: solo Dios puede salvar. Amén. Vamos a cantar entonces. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, y la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me acerca, llévame otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús
Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, que la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, que la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Sí, Padre Santo, en la tierra tu luz brillará, cantamos la gloria de tu majestad. Señor, te pedimos en esta hora que tú tengas misericordia de nosotros y nos perdones nuestros pecados, perdones nuestra indiferencia a tu palabra, a tu presencia, a tu gracia. Señor, ayúdanos a través de estos tiempos a recordar cuánto, Señor, nosotros nos gozamos aquí en tu casa, y ahora tú nos estás quitando este privilegio para nuevamente traernos a nuestra conciencia el valor de estar juntos como iglesia, reunidos, alabando y adorando en tu nombre. Pedimos, Señor, por todos los países que en este momento están sufriendo por este flagelo del coronavirus, que tú cuides a los médicos, enfermeros, voluntarios y todos los enfermos, que se recuperen y sean sanos en el nombre de Jesús. También te pedimos por protección y sabiduría para todos los ciudadanos en todo el mundo que en este momento ya han puesto cuarentena en sus ciudades, en sus países. Señor, que tú bendigas este día domingo, tu palabra que va a ser predicada en todas las iglesias del mundo, con puertas abiertas o puertas cerradas. Señor, tu palabra nunca regrese vacía. Señor, queremos en esta tarde, nosotros aquí desde Corea, predicar tu palabra en español. Háblanos, Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo, y danos, Señor, tu gracia y danos tu presencia en cada uno de nuestros hogares donde están escuchando y viendo, Señor, este servicio. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Ahora la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a leer la Escritura hoy en el libro del Salmo 73. Salmo 73, desde el versículo 1 hasta el final. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencias, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra.
Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado por el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron en terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Esta es palabra del Señor. Vamos a cantar una canción más antes de escuchar el mensaje de Dios. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Quién me podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? Y cambiará mi eternidad sino tú, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir?
Y damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están viéndonos a través de internet y decimos a todos juntos, muy buenas tardes en el nombre de Jesús. Y sí, nuestro Ministerio Hispano de Seúl, aquí en el Ministerio de Onuri, está este año teniendo el lema Ama a Dios con todo tu corazón. Y sí, este año también estamos proclamando que seamos todos llenos de la gracia y la presencia de Dios. Gracia y la presencia de Dios. Sí, este domingo, este día de hoy, estamos nosotros continuando con esta prédica del libro de los Salmos. Y hoy queremos hablar y compartir con ustedes sobre el Salmo 73. Yo estoy seguro de que este salmo llegará a su corazón de parte de Dios a través de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y he puesto como título de este mensaje, los ricos también lloran. Los ricos también lloran. ¿Cuántos se acuerdan de aquella vieja novela de Verónica Castro, Los ricos también lloran? Sí, una novela que quizás sus padres o sus abuelos se acordarán en esas épocas de los 80, cuando esta famosa actriz mexicana Verónica Castro se hizo famosa con esta novela de Los ricos también lloran. Y sí, justamente pensando en esta novela, nosotros hoy en día también quizás tenemos mucha envidia de las personas que están teniendo éxito en el mundo y estamos envidiando especialmente a los ricos y famosos. Hoy en día los medios de comunicación, la televisión, la radio, la cinematografía, están poniendo a nosotros, delante de nuestros ojos, un panorama de sueños y de ambiciones, de querer vivir la vida de los ricos y famosos. Sí, había una serie de televisión, un real video o un programa de reality que mostraba, y aquí en Corea también, hay muchos programas que muestran la vida de los famosos, de las celebridades, y ellos están haciendo una vida cotidiana, cómo van a comprar, cómo van a cocinar, cómo van a pasear, y mucha gente está siguiendo estos programas y el rating parece que está muy bueno, que estos programas continúan, incluso están yendo a otros países, pero ahora por causa del coronavirus ya han parado este tipo de filmaciones. Pero sí, vemos que se repiten estas afirmaciones viendo cómo los ricos y famosos, ellos interactúan sus vidas, pero realmente esa vida es la que nosotros necesitamos vivir o es la que realmente hemos sido creados para vivir. Realmente tenemos que tener sabiduría cuando vemos programas así, de que el propósito de estos programas es vendernos una imagen, vendernos un tipo de vida que muchos de nosotros quizás no vamos a poder lograr alcanzar. Si bien es cierto, hay historias tras historias sobre estos ricos y famosos, pero no todo en ellos es color de rosa, no todo en ello es como la televisión lo muestra o como las películas lo muestran. Por eso que eso nos da una pauta de lo que queremos hablar esta tarde. Sí, yo quiero hablar un poquito sobre el peligro de la envidia. Y como parte de introducción, vamos a ver lo que el diccionario dice, lo que es la envidia. La envidia, dice el diccionario, es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. También dice que es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Entonces, esto es lo que dice el diccionario sobre la envidia. Y los salmos que estamos predicando en estos días, que estamos aquí a través de internet transmitiendo nuestra señal por causa del coronavirus, nos ayudan y son útiles para expresar nuestra ira, nuestro temor, nuestro dolor, nuestra frustración, que son tan reales para nosotros en estos tiempos difíciles. Así que hoy este Salmo 73 se refiere a una tentación muy grave que sufrió este salmista, cuyo nombre es Asaf, y al ver la prosperidad de los impíos o los pecadores, o a ver, mejor dicho, la prosperidad de los ricos y famosos. Y Asaf nos cuenta cómo él vino a la tentación, desde el versículo 2 al 14, también cómo él salió de la tentación,
del versículo 15 al 20, y cómo él sacó provecho de esta tentación en el versículo 21 al 28. Asa tuvo un problema de perspectiva, de cómo ver las cosas. Y vemos que él pasó un proceso de ajustar su enfoque de vida de lo material a lo espiritual. Ahora, vemos que también Asab, él estuvo mirando primero al pasado en este proceso. Luego, él miró a su alrededor. Después, él miró a sí mismo. Y por último, él miró a Dios. Fue en este último paso, cuando él puso su mirada en Dios, en el Señor, que fue sanado, que fue quitado su ceguera espiritual y pudo ver claramente las cosas. Sí, nosotros vemos en cierta forma las cosas según la perspectiva de vida que nosotros estamos llevando. Dios nos da su palabra y dentro de su palabra nos enseña a ver las cosas de la manera de Dios. El mundo nos enseña una cosmovisión diferente de las cosas que están pasando, de las noticias que nos están mostrando y causan a veces temores infundados o temores que son innecesarios en nuestra vida, como en este caso del coronavirus, que más daño y más enfermedad ha causado psicológicamente que físicamente. Y esto lo vemos en todas las noticias y en todos los medios de comunicación. También nosotros tenemos que entender que Dios nos da su palabra para poder nosotros ajustar nuestra visión de fe. A pesar de que conocemos la Biblia, a pesar de que conocemos la voluntad de Dios, a pesar de que sabemos las Escrituras, a veces nuestra mirada de fe se va desgastando. Yo regularmente tengo que ir al oculista para ver si estos lentes que yo estoy usando ya no me ayudan a ver con claridad como en años pasados. Aunque vengo muchos años usando lentes, no significa que mi vista se va degradando. En estos días estoy usando un solo lente, pero estos lentes son bifocales. Estos lentes tienen dos tipos de propiedades. Yo puedo ver con estos lentes de cerca, tanto como de lejos. Antes solamente tenía unos lentes que podían ver las cosas iguales, cerca o lejos. Pero como mi vista de cerca se estaba desgastando, ya no podía leer lo que tenía en el papel o un libro delante mío. Podía ver claramente hacia 3 metros o 5 metros hacia adelante, pero ya a 30 centímetros, a 50 centímetros de distancia de mi vista, ya no podía ver las cosas, especialmente las letras de los documentos o de los libros o las páginas que estaba leyendo. Y tuve que cambiar de lentes para poder ahora ver al mismo tiempo con estos nuevos los lentes que me ayudan a ver las cosas de lejos y las cosas de cerca. Asimismo, los salmos, este salmo nos está ayudando y nos va a ayudar a ver las cosas de un enfoque más ajustado, un enfoque más preciso de cuál es la voluntad de Dios. Aunque usted lleva mucho tiempo en la iglesia, aunque usted haya leído la Biblia, necesita siempre revisar su visión espiritual, su enfoque sobre la vida. Y este salmo nos va a ayudar para eso. ¿Por qué la vida es injusta? Ante la maldad de los opresores de este salmista, él lloraba por sus burlas y expresaba su lealtad en medio de una resistencia pasiva. Él lloraba para que Dios se encargara de ellos, para que Dios juzgara a ellos, pagándole con su propia moneda. Y nosotros como iglesia también, a veces lloramos por la maldad del mundo, por las burlas de nuestros enemigos, pero en estas circunstancias que estamos viviendo hoy en día, como creyentes, debemos también nosotros expresar nuestra lealtad a Dios y llorar pidiendo que la justicia de Dios se manifieste en ellos como una forma o una expresión, mejor dicho, de amor, ¿sí? Y no simplemente buscar que Dios castigue al malo, porque la frustración en este momento de los justos es por qué los ricos o por qué los impíos, por qué los pecadores están prosperando y nosotros que queremos vivir la vida santa estamos sufriendo. Esa es la gran pregunta
de todas las épocas. Y la palabra de Dios nos da la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué la vida suena desentonada? ¿Por qué sufre el justo? Esta es la pregunta que sin duda usted y todos los hombres se han hecho durante muchos años. En medio de las injusticias y los sufrimientos, uno se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de los problemas? ¿Dónde está Dios en medio de la injusticia? Es una verdad que el sufrimiento es parte de nuestra vida y lo tenemos que lidiar tarde o temprano. Y la injusticia también es parte de nuestra vida diaria. Vemos las cosas injustas en todos los aspectos de la vida. Negocios, en la salud, en la familia, en las relaciones de trabajo, de estudios, de vecinos o de entre países incluso y todo el mundo. Y ahora con este problema del coronavirus también vemos mucha injusticia en la sociedad y en las personas. Cuando Job, ¿te acuerdas de Job en el Antiguo Testamento? Entró en una tentación como la que ahora vemos en la vida de Asaf. Él tomó el principio de volver a concentrarse o a enfocarse en la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. La omnisciencia significa que Dios todo lo sabe. Por eso él dice en Job 23:10, mas el Señor conoce mi camino. Sí, cuando nosotros estamos en medio de un desenfoque o estamos desentonados en el sonido de la vida, nosotros tenemos que guardar o regresar a nuestros principios. Job regresó al principio de no olvidarse la omnisciencia de Dios. Jeremías también, él usó el principio de la justicia de Dios en medio de sus problemas. Jeremías 12:1 dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Habacuc, él usó el principio de la santidad de Dios. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y ahora el salmista Asaf, él está usando el principio de la bondad de Dios. Por eso empieza este salmo en el versículo 1 diciendo, ciertamente es bueno Dios para con los limpios de corazón. Este es un principio que nosotros tenemos que entender, guardar y poner en práctica también. Bueno es Dios ciertamente para con los limpios de corazón. Los limpios de corazón pueden estar seguros de que cualquier cosa, cualquier prueba, cualquier tentación que ellos sufran, ellos van a ver al final el rostro de Dios. Aquí ver el rostro de Dios significa ver el favor de Dios, ¿sí? Y por eso el Señor Jesucristo dijo en sus bienaventuranzas, en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Sí, ¿cuál era la frustración aquí de Asaf? Si él está reconociendo aquí en el versículo 1 que ciertamente bueno es Dios para con los limpios de corazón, él está haciendo una afirmación. ¿Por qué está haciendo esta afirmación? Porque ya él ha pasado por esta prueba, por esta tentación, y ahora él está dando su testimonio. Los salmos son cánticos, pero también eran testimonios de lo que el pueblo de Dios estaba viviendo en ese tiempo. Y aquí Asaf estaba viviendo una frustración muy grande y él, con toda sinceridad, está exponiendo sus sentimientos delante de Dios. Pero nos está enseñando a través de su testimonio a cómo llevar o sobrellevar esta tentación. Por eso que él está diciendo ciertamente, o de cierto, decía el Señor en el Nuevo Testamento, que Dios es bueno. Y en verdad Dios es y Dios es bueno. Dos cosas que vemos aquí en un solo versículo, que Dios es. Él está afirmando que Dios existe y él está afirmando que Dios es bueno. Así que nosotros, cuando estemos en medio del sufrimiento, las pruebas y tribulaciones o la injusticia, tenemos que recordar dos cosas, que Dios existe y que Él es bueno. Y por eso que aquí el problema de Asaf y de muchos de los creyentes hoy es que vemos las cosas de una perspectiva materialista. Asaf tenía una frustración y un dolor presente en su corazón. El sistema de retribución del pueblo judío
o el sistema de la ley de devoluciones justas que conocía Asab, le estaba diciendo que, o le había enseñado que aquellos que hacen el bien son premiados y aquellos rebeldes morales o los que hacen el mal son castigados. Entonces él tenía este concepto, él había sido enseñado en esta perspectiva de que los que hacen mal son castigados y los que hacen el bien son recompensados. Pero en este salmo está mostrando su frustración de que los malos están recibiendo recompensa y los buenos están sufriendo. Entonces aquí vemos ese dolor que tenía en su corazón y eso se va intensificando en una desesperación. A partir de versículos 2 y 3 vemos cómo esta desesperación va intensificándose y dice aquí en versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Sí, vemos no solamente el dolor de Asab, y su desesperación, sino también vemos que él estaba viendo la desigualdad que había en el mundo y en el pueblo de Dios. La desigualdad de la vida nos lleva nuevamente a nuestro enfoque, a nuestra perspectiva de vida. Como vemos la vida es como vamos a juzgar a la vida. Conforme a los lentes espirituales que tenemos o la vista de fe que tenemos, vamos a ver la vida en desigualdad. La lucha en el corazón de Asab era por la injusticia que veía a su alrededor. Él veía que los arrogantes, ellos prosperaban y que los impíos les salían bien las cosas. Él decía, él da detalles aquí diciendo en versículo 4, no tienen congojas o dolores en su muerte, su vigor está entero. Versículo 5 dice, no tienen problemas ni sufren molestias como los demás hombres. Versículo 6 dice, su orgullo y violencia son recompensados con riqueza. Versículo 7 dice, su abundancia era inimaginable. Versículo 8 y 9 dice que su manera de hablar es llena de burla, de orgullo y de arrogancia. Y por eso que aquí él está mirando con esta vista material, con esta vista natural, a sus opresores, a los impíos, a los que estaban trayendo burla, o se estaban burlando, mejor dicho, del pueblo de Dios, que estaban haciendo las cosas correctamente y de una manera justa. La conclusión de Asad era desalentadora. Versículo 11 y 12 dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Entonces, Asab está concluyendo en que los impíos, ellos están prosperando y ellos están alcanzando riquezas. Para el pueblo judío, la prosperidad estaba basada en la prosperidad material, en otras formas, en las riquezas. Y hoy en día nosotros también estamos cayendo en la misma tentación de ver que la prosperidad o la bendición se limita simplemente a las riquezas. Y la bendición es mucho más que eso. Como le dije, el título de este sermón es Los ricos también lloran. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí Asab está diciendo de que ellos no tienen congojas, no tienen problemas, no sufren, son orgullosos, son violentos, tienen abundancia, se burlan y son arrogantes. Aparentemente para Asab esto era un motivo de envidia. Sin embargo, era el problema de la vista o de cómo Asab estaba mirando a ellos, a los impíos, que le hacía tener envidia por ellos. Pero Dios mira a estos arrogantes, a estos violentos, a estos orgullosos de una manera diferente. Y nosotros tenemos que aprender a mirar a ellos con la mirada de Dios, con los ojos de Dios. Y sin embargo, aquí a pesar de esta conclusión desalentadora de Asab, él sigue avanzando y sigue progresando en su frustración, en su tristeza, congoja, y
va pasando de una fe firme a una duda que le está dando una pulsada en el corazón. Vemos entonces qué es lo que perturbaba en esta respuesta de Asaf. El versículo 13, vemos que verdaderamente él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Él está mirándose ahora a sí mismo. Empieza mirando el pasado, mirando que Dios era bueno, que Dios ha sido bueno con su pueblo, sacándolo de la tierra de Canaán, para llevarlos a Egipto, para prosperarlos de Egipto, liberándolos después de 400 años por el desierto, y entrando nuevamente en la tierra prometida. Pero ahora Él está mirando a su alrededor, a los impíos. Estos salmos nos llevan eh, a los salmos de Asaf, que están agrupados en el libro de los salmos, porque el libro de los salmos tiene muchos autores, y uno de ellos es Asaf. Y estos cantos de Asaf son cantos que, como que él era el músico del rey David, estaba componiendo para el pueblo que en este momento estaba pasando aflicción y estaba viendo la prosperidad quizás de los filisteos, de los malos que eran los enemigos de Israel. Y vemos aquí que él está diciendo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Las preguntas comunes que se hace un cristiano, que se hace una persona justa cuando ve estas situaciones injustas en la vida es, ¿qué saco yo de esto? ¿Cuánto me toca a mí? ¿O cuánto gano con esto? ¿Qué me toca a mí en mi turno? Y nosotros siempre estamos mirando sacar provecho de las cosas. Incluso dentro de los cristianos, cuando venimos a la iglesia, tratamos de sacar provecho de la iglesia. Y esto no debe ser así. Cuando caemos en esa tentación, entonces comienzan los problemas en la iglesia, comienzan los problemas en la sociedad, comienzan los problemas en el trabajo, comienzan los problemas en la familia. ¿Por qué? Porque estamos mirando egoístamente las cosas. El temor de Asaf, después de esta dura era aquí, como dice en el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Vemos cómo va progresando esta frustración, esta lucha espiritual que está teniendo Asaf en su corazón, de pasar de ver la prosperidad de sus enemigos o de los impíos, a las dudas que él tenía de haber hecho lo bueno por mucho tiempo, a concluir de que si él realmente, como empezó diciendo que estaba a punto de resbalar, cayera en esta tentación, la generación de los que vienen serían engañados. Asaf tenía aquí un gran peso de responsabilidad y un gran peso en su liderazgo. Él era, como le dije, un hombre de influencia espiritual, el músico principal del rey David. Él era un escritor de canciones, él era un profeta, como lo dice aquí, 1 Crónicas 15, 16, 5, 25, 2 y 2 Crónicas 29, 30. Asaf representa a muchos líderes espirituales de hoy, muchos que están queriendo vivir la vida santa, muchos que están en el ministerio poniendo las manos en el arado y ven esta frustración de que nosotros, a pesar de que estamos teniendo esta responsabilidad y este liderazgo, muchas veces somos tentados en mirar a nuestro alrededor y mirar cómo prosperan las personas que no tienen ninguna responsabilidad, que no tienen ninguna carga de conciencia, que no vienen a la iglesia y que tampoco están obedeciendo a Dios. Asaf estaba estaba empezando a dudar de la bondad de Dios que él estaba proclamando. Recuerden que le estoy diciendo que Asaf está dando su testimonio. El versículo 1 es la introducción de su testimonio, pero aquí en el proceso de su lucha espiritual, él estaba dudando de esta bondad de Dios, la cual le estaba llevando en su corazón, cuando él estaba llevando a la gente a adorar a Dios a través de sus canciones, a través de sus salmos. Ahora él está luchando con la decisión de desertar en la fe. Un líder espiritual, un líder de alabanza, ahora después de haber ministrado a tanta gente, ahora después de haber
predicado, cantado o exhortado con canciones al pueblo de Dios, ahora quiere desertar. ¿Por qué? Porque duda de la bondad de Dios. Y si uno comienza a dudar de la bondad de Dios, tarde o temprano va a comenzar a dudar de la existencia de Dios. Y eso es donde muchos han caído en la historia. ¿Cuál es el sentido de responsabilidad que vemos en Asaf, que le ayudó a combatir esta tentación? Es que Asaf miró al futuro y vio el impacto negativo que tenía esa decisión que le estaba rodeando. Su fracaso hubiera producido un impacto en los demás mucho más grande de lo que él se imaginaba. Cuando usted arroja una piedra en un lago de agua, usted ve que la piedra cae en un punto del lago, pero la onda de esa ola que crea se va expandiendo más y más lejos del impacto. Y así sucede en el caso de los que tenemos una responsabilidad espiritual, un liderazgo, o los que estamos sirviendo en algún ministerio en la iglesia, que cuando nosotros caemos, no estamos cayendo solo, estamos cayendo nosotros con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos y con toda la iglesia. Por eso que cuando Asa vio este impacto de su tentación en el futuro, la responsabilidad no iba a ser solamente para caer sobre sí el peso de esta tentación, sino para todos los que le estaban rodeando. Por eso que hizo Asaf en este momento, él prefirió sufrir calladamente esta tentación. Sí, dice el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él estaba llevando esta carga solo. Él estaba llevando este sufrimiento solo, viendo cómo los demás son prosperando, viendo cómo los demás viven una vida tranquila y él que está sirviendo a Dios, ahora vive una vida en frustración. Sí, recuerden que los levitas, él era un levita, y los levitas ellos no tenían propiedad en medio del pueblo de Israel. Todas las demás tribus de Israel tenían sus propiedades, menos los levitas. Y quizás como hijo de pastor, como descendiente de Leví, que administraban en el tabernáculo, él decía, ¿y por qué yo no puedo tener lo que otros tienen? Si uno tiene un carro, ¿por qué yo no puedo tener carro? Si uno tiene ahorros, ¿por qué no puedo tener ahorros? Si uno tiene una casa propia, ¿por qué no puedo tener una casa propia? Y así nosotros vamos comparándonos con estos ricos y famosos que nos muestra la televisión, que nos muestra Hollywood, y estamos pensando como cristianos, ¿por qué no tenemos lo que otros tienen? O físicamente, porque yo no soy experto o soy esbelta como esa persona, porque yo no tengo este color de pelo o este color de esta forma de piel o rostro, y estamos ahí gastando tiempo y dinero en cosas que son simplemente vanidades que pasan con el tiempo. La belleza tarde o temprano física se va a desgastar. Pregúnteles a las abuelas, ¿sí? Que antes eran hermosas y bonitas sin tener que usar tanto maquillaje que usamos hoy. Pregúntenles a aquellos abuelos que ahora andan con un bastón, cómo eran robustos y fuertes en su tiempo. Todo esto va a pasar. Así que si nosotros gastamos mucho tiempo en las vanidades y si nos fijamos en las comodidades y en las cosas vanas de que Hollywood, que los ricos y famosos muestran por un espacio de tiempo en televisión o en los medios de comunicación, nos estamos engañando nosotros mismos y estamos perdiendo el enfoque de nuestra visión de nuestra vida. Recuerden que los ricos también lloran. ¿Dónde halló Asaf la respuesta a su vida? Asaf optó por sufrir en silencio. Él luchaba con la injusticia de la vida como, un problema muy frágil. Y cuando él comenzó a buscar respuestas a sus preguntas, él comenzó a sentir alivio a su sufrimiento. Sí, quizás sus preguntas eran, Señor, en medio de este sufrimiento, calladamente, él decía, Señor, ¿cuándo me vas a contestar esta pregunta? ¿Cuándo vas a dar alivio a mi sufrimiento? ¿Cuándo habrá justicia en el mundo? ¿Cuándo van a tener sentido las cosas que veo que suceden en mi vida y alrededor de mí? Vamos al versículo 17 y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. El fin de la frustración, el fin de
de las preguntas de Asaf terminaron cuando él entró en el santuario de Dios. Nosotros necesitamos también entrar en el santuario de Dios. La palabra santuario a veces se usa ahí en la Biblia para referirse al tabernáculo, también para referirse a la tienda de reunión en el desierto. También se usa como definición del lugar de adoración o el templo de Israel. Otras veces también se refiere a la presencia de Dios. Ahí Isaías 8 lo dice así, el Salmo 23 también. Y santuario nos da o sugiere una idea de un lugar apartado para la protección, para el descanso y para la renovación espiritual. Un refugio espiritual donde nuestros corazones se sientan restaurados, fortalecidos para las luchas que tenemos hoy y para los desafíos que tendremos mañana. Sí, necesitamos un santuario. ¿Cuál era el santuario de Asaf? Asaf encontró en la presencia de Dios esa restauración. Cuando entró en ese santuario, en esa presencia de Dios, él encontró una perspectiva nueva para comprender las cosas que él no podía comprender con la perspectiva material, con la perspectiva carnal, natural que tenía. Sí, mucha gente no entiende las cosas hasta que entra en la presencia de Dios. Nuestro ministerio hispano aquí en Corea está proclamando este año 2020, llénanos de tu gracia y tu presencia. Cuando entramos en la presencia de Dios, entendemos las cosas que pasan en el mundo, entendemos las cosas que pasan en nuestra vida y entendemos las cosas que van a pasar en el futuro. Cuando entramos en la gracia de Dios, también entendemos que Dios es bueno, a pesar de las circunstancias que no cambian. En la presencia de Dios, todo cambió para Asaf, pero no cambiaron las circunstancias. Él siguió viendo que los ricos seguían prosperando, pero él ahora tenía una perspectiva diferente sobre ellos. Cuando una visión es renovada de parte de Dios, como la que pasó aquí a Asaf, él podía, y nosotros también podemos, ver las cosas aún insignificantes de una forma diferente. Aún las cosas pequeñitas como una oportunidad para ver la voluntad de Dios. Solo cuando Dios está en el centro de nuestra visión, vemos las cosas como realmente son. La adoración a Dios nos ayuda a ver las cosas de esta manera porque ponemos a Dios en el centro de nuestra vida. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, ponemos nuestra mirada en el Señor y en su voluntad. Por eso, ¿cuál es el máximo final de todos estos impíos, orgullosos, violentos que Ahab estaba viendo en el mundo con ojos naturales? Ahora con ojos espirituales él veía, como dice el versículo 18, una ausencia de seguridad. Dice aquí, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. En el versículo 19, ahora él los veía en ausencia de espera. Dice aquí, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. En el versículo 20, él los veía ahora en una ausencia de esperanza. Dice aquí la Biblia, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Por eso vemos aquí el principio de sabiduría que está aplicando Asaf a través de este salmo. Asaf vio en el versículo 2 lo que casi se hizo a sí mismo. ¿Y cómo se preocupó? Casi él caía en esta tentación, casi él resbalaba en esta tentación. En el versículo 15, Asaf vio lo que casi hizo a sus hermanos de la fe y él se quedó callado. En el versículo 21 y 22, Asaf vio claramente su actitud, sus acciones como una ofensa a Dios. Él vio no solamente el pecado de los demás, sino ahora él vio su propio pecado. Él dice aquí, mi corazón se llenó de amargura, mi interior se sentía punzadas, entonces era torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Ahora él reconocía su pecado después de ver el santuario de Dios. También él vio en versículo 24, dice aquí 23, 24, con todo yo siempre estuve contigo. Él vio la gracia de Dios.
Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. No solamente Asaf vio la presencia de Dios en el santuario, sino también vio la gracia de Dios. Nosotros tenemos que ser llenos de la gracia y la presencia de Dios este año 2020 y todo el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios está continuamente con nosotros. Dios va a estar con nosotros siempre. Dios nos va a sostener. Dios nos va a guiar con su consejo. Y Dios nos va a recibir en gloria cuando lleguemos a la eternidad. ¿Por qué? Porque su presencia y su gracia nunca se va a apartar de aquellos de que le buscan. Versículo 25 al 28 nos muestra este principio de vida. Dios es más importante que cualquier otra cosa en nuestra vida. Versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Sí, nuestra vida es pasajera. Y si nosotros acumulamos riquezas y nosotros buscamos hacer nuestros reinos aquí en la tierra, vamos a perder el reino de los cielos. Versículo 26 nos muestra que Dios es toda nuestra fortaleza que necesitamos. Versículo 27, Dios será tan justo como misericordioso. Y el versículo 28 nos muestra que Dios se acerca a quienes se acercan a Él. Sí. Dice Asaf, por en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Hermanos, para terminar, la Biblia no promete a los creyentes una vida sin dolor, sin dificultades, ni una vida sin pérdidas. Los cristianos no estamos exentos de las luchas, de las angustias, del desengaño, pero la Biblia promete y la palabra de Dios nos dice que a los que creen en Cristo tendrán un consolador, un compañero que nos ayudará en nuestra trayectoria, que nos alentará, que nos fortalecerá en cualquier cosa que nosotros nos encontremos o en cualquier camino que nosotros andemos. Lo que Asaf aprendió en el santuario, nosotros también lo podemos descubrir aceptando el amor y el perdón de Dios. Cuando entramos en esta nueva relación con Cristo, encontramos que Él realmente existe, que Él es bueno y que Él nos ayuda. Nosotros tenemos esta esperanza de vida eterna y de estar en la presencia de Dios cada día de nuestra vida cuando entramos en ese santuario de intimidad y cuando vemos al Señor Jesucristo llenándonos de gracia y de presencia. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses 3:2-4 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Hermanos, este es el Evangelio, de que el Señor Jesucristo, Él sufrió en este mundo. Si alguien ha sufrido la mayor injusticia de este mundo, ha sido el Señor Jesús. Sí, los ricos también lloran. Y el Señor, Él dejó sus riquezas en el cielo para hacerse pobre y venir a llorar por el pecado del mundo aquí en la tierra. Él recibió la mayor injusticia del mundo al morir por el pecado de la humanidad, siendo Él completamente santo. El Señor Jesucristo, Él fue levantado en esa cruz para que nosotros pongamos nuestra mirada en esa cruz. Si usted en esta hora quiere poner su mirada en la cruz de Jesús, entonces haga esta oración de fe y diga allí, Señor Jesucristo, reconozco que yo soy pecador. Reconozco que yo he tenido envidia de los impíos, de los pecadores. Y he dudado de tu bondad, he dudado de tu existencia. Pero ahora a través de tu palabra me lleno de fe, entendiendo que el fin de toda carne va a ser tu juicio eterno. Señor, yo quiero
recibirte como mi Señor, como mi Salvador. Lléname de tu Espíritu Santo. Úngeme. Lléname de tu gracia y tu presencia aquí en mi corazón para venir cada día a este santuario de intimidad contigo para poder compartir mi tiempo, mi amor, mi dedicación a ti y con todos mis seres queridos el resto de mi vida y el resto de la eternidad. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar esta canción para terminar. Que dice, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, lo pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Vamos a cantar juntos esta canción. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Señor, yo quiero verte y contemplar tu majestad en el santuario y el resplandor de tu gloria. Amén. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, ábrelo. Abre mis ojos, te pido, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y al contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y al contemplar tu majestad y al resplandor de tu gloria. Oh Dios, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Y al contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y al contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte, santo, yo quiero santo, oh sí Señor, santo, 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 entre tu santidad, Señor, déjame entrar en tu santidad,
santo, santo, santo. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Oh Padre Santo, queremos verte en esta hora, ministrando a cada hogar, Señor, a cada corazón que está participando de este servicio. Oh, el Espíritu Santo, toque esos ojos, aquellos que han perdido la vista de fe, la vista espiritual, los que están teniendo ceguera espiritual en este momento. Abre sus ojos para que ellos puedan verte, para que ellos puedan ver que están en tu presencia, en ese santuario santo, santo, santo. Señor, cuando Isaías, él abrió sus ojos y vio la visión que tú le mostraste. Él estaba allí delante de tu santuario, delante de tu presencia, delante de tuyo estaban los querubines, estaban los ángeles, y él vio el trono santo de Dios. Santo, 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 dijo él. Y él entendió su pecado. Oh Señor, en esta hora, así como tú enviaste un ángel a tocar los labios de Isaías y su pecado fue redimido, en esta hora, a través de esta palabra, Señor, que hemos predicado, que tú nos has dado, toca los corazones, los labios, las mentes, los ojos de nuestros hermanos que están viendo en este momento este servicio, y sánales, Señor. Toca sus cuerpos, Señor, para que ellos también sean consagrados y sanos en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad ahora, no por vista, sino por fe, sea sanada, Señor. Señor, que toda problema financiero, de relaciones, todo problema, Señor, de trabajo, de trámites, ahora, no por vista, sino por fe, sean, Señor, revelados a los corazones y las mentes de nuestros hermanos. Abre nuestros ojos, oh Cristo. Queremos verte obrando. Aun cuando nosotros no podemos verte, sabemos que tú estás obrando. Así eres tú. Tú eres ciertamente bueno y tú eres, Señor, misericordioso. Y tú, Señor, te mostrarás a todos los que de limpio de corazón te buscan. Y esta noche declaramos limpios por tu palabra a todos los que nos hemos reunido aquí en el nombre de Jesús. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre, la comunión, guía, inspiración, unción y toque del Espíritu Santo, abra nuestros ojos, nuestras mentes y nuestros corazones para el Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí a través de este servicio. Comunicamos nuevamente que hasta la próxima semana estaremos todavía transmitiendo a través de internet nuestros servicios, nuestras prédicas en español desde el Ministerio Hispano de Honor. También hacemos recordar que usted puede enviar sus ofrendas, sus diezmos a la cuenta bancaria de nuestra iglesia de Honore, a la iglesia central, donde allí van a recibir sus ofrendas y sus diezmos también. No se olviden de poner su nombre y su número de identidad, si lo tiene, y su fecha de nacimiento, para poder nosotros también ayudarles a tener su registro de sus ofrendas y de sus diezmos que está mandando a través del banco. Así que Dios los bendiga, hermanos. Los esperamos la próxima semana aquí a esta misma hora, 2 de la tarde de Corea, y que todos sean bendecidos y que sigan acompañándonos todas estas noches de oración y en esta cadena de ayuno, oración que estamos haciendo aquí desde Corea, a las 10 de la noche aquí por esta vía de YouTube y de Facebook, para que usted también comparta sus oraciones y estén orando con nosotros en el nombre de Jesús. Así que seamos bendecidos y venzamos con la fe a el que está en este momento queriendo llenar de temor y de muerte a todo el pueblo de Dios.
porque sabemos que el que venció la muerte está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá con nosotros? Una semana victoriosa en la fe, hermanos, y que Dios esté con ustedes, su gracia y su presencia todos los días de su vida, en el nombre de Jesús. Chao, hasta pronto, chao.